de salud, en las cuales señala dentro de este paquete ivermectina, frasco de 10 mililitros, señala paracetamol, señala mascarilla. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola niños, buenas tardes. ¡Yuhu! Buenas tardes. ¿Cómo están? Se pasan ustedes, ¿no? Media hora para decir buenas tardes. Ya. Majita, ¿has visto mi ganchito de acá? Es que me pongo de picamitas. No sé dónde lo he tenido ayer en la mano y me senté y ya no lo tenía. No sé dónde está. Bueno, a ver, ¿cuántos vamos? 31. ¿Cuántos vamos a ver la lista? Muy buenos días. Buenas tardes. Perdón, buenas tardes. Sí, buenas tardes, pues ya. Tarde, bien tarde ya. No, este no. ¿Dónde está? Ustedes son 2A, ¿no? 2A. No, sí. Uy. Dije que baje el volumen. Ustedes escuchan a... Ustedes... Qué barbaridad. ¿Ustedes escuchan la música? Yo estoy en clases, dile. Escríbele por WhatsApp y dile que baje el volumen. Pero no sé quién es. ¿Cómo voy a saber quién es? Pues aún no termina de revisar el examen. ¿Alguien puede decirnos, por favor, pueden bajar el volumen? Estoy en clases. Dile. Pero no, ese es de donde... Yo no tengo, pues, el resto de él. ¿No tienen un grupo de vecinos? ¿A dónde estará, pues, el grupo? No sé. Yo le escribo siempre a... Un ratito, chiquito, por favor. Los vecinos. Solamente tengo a Milagros ya. Hay un grupo de vecinos. No, no tengo grupo de vecinos. A Punto y el Milagro nomás lo tengo. ¿Qué más? No terminé. Cierran la puerta aunque me achicharre, pues, ¿qué voy a hacer?
Qué barbaridad, un vecino que está con el volumen, pero así súper fuerte. ¿Dónde estamos? 27, ¿no? No te va a hacer caso. A ver, Abad. Abad. Hola. ¿Está Abad? ¿No? Ha marcado acá. Estoy yo con la... No sé, estoy... Apolinario. Presente, maestra. Buenas tardes. Bueno, Abad no está, ¿no? Abad a la 1, las 2, a las 3. Chao. Aragón. Buenas tardes, profesora. Presente. Buenas tardes. Aranda. Presente. Buenas tardes. Becerra. Buenas tardes, Miss. Presente. Buenas tardes. Bocanegra. Buenas tardes, Miss. Presente. Hola, hola, buenas tardes. Brady. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Caballero. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Cabrera Castillo. Buenas, profesora. Presente. Buenas tardes. Cáceres Pacheco. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Castillo. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Cirilo. Presente, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes. Coyanque. Mi presente, buenas tardes. Buenas tardes. Dávila. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Figueroa. Buenas tardes, Miss. Presente. Buenas tardes. Galarza. Buenas tardes, profesora. Presente. ¿Cómo estás? Espérate, voy a ver si que... Aquí. No, no hay nadie. Gómez. ¿Qué dice? Buenas tardes, Miss. Presente. ¿Cómo estás? Buenas tardes. González. Presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Gutiérrez Falconi. Buenos días, Miss. Presente. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Huachaca. Buenas tardes, Miss. Presente. Buenas tardes. Cuamán. Huamán. Tarde. Presente. Buenas tardes. Huarcaya. Buenas tardes, doctoras. Presente. ¿Cómo está? Landa. Presente, profesora. Buenas tardes. Hola. Límaco. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Luján. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Mejía. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Muñante. Muñante. Muñante Pizarro. Presente. Ah, ¿cómo estás? Noblejas. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Noda. Presente, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes. Orbegoso. Ya bajó creo un poco. Presente. Buenas tardes. Prieto. Presente, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes. Ramos. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Reyes del Águila. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Rivera. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Andrea Romero. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Ríos. Buenas tardes. Presente. Buenas tardes. Salcedo. Diana Carolina. Sí, presente, profesora. Buenas tardes. Mi hermana se llama Diana. Yo me llamo Carolina. Tienes dos tocayas por acá. Sena. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Silva. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Torres. Presente, profesora. ¿Cómo está? Velázquez. Presente, profesora. Buenas tardes. Zuni. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya. A ver. No quiero que, como en la mañana que me han hecho abrir no sé cuántas veces. Uy, todos están. Abad, no más falta. Abad llegó. Profesora. ¿Qué pasó? Me equivoqué de link.
Pero ¿y cómo estaba acá marcado? Acá estaba marcado. Bueno. Vamos a esperar que guarde. Ya saben que... a ver las notas. No vi las notas. Es que me he pasado haciendo exámenes estos días. Ya hoy día la última es con ustedes, ya nomás. Ya, no, sí, mañana. No, mañana no tengo clases. El viernes no tengo examen. Ya, mañana lo termino. De todas maneras, o de repente, más tardecito, yo voy a hacer la primera práctica, en la segunda práctica y de repente voy avanzando. Porque es poco ya lo que falta. Ya. Ok. Vamos a ver. Dijo un ciego. ¿Qué pasó? Hola, ¿cómo reír? Respondió Milagros. Me dijo, ahorita le voy a pasar el número. No sé si hablará con el primero. Piensa que soy yo. Pues. A ver, vamos a ver dónde estoy. Piel, ya, qué bárbaro. Ya vamos a terminar esta sesión 6. Ok, práctica sesión 2, sesión 6. A ver, ¿alguien me puede decir si ha leído algo del PPT o del tema? Miss habla sobre el sistema tegumentario, sobre la piel, la parte de la piel, los estratos, tanto de la piel gruesa y delgada, que se diferencian básicamente por el estrato lúcido, ¿no? Que no está presente en la piel delgada. Y luego sobre las células que se encuentran y también sobre el folículo piloso. Ok. Sí, hasta uña vamos a ver, ¿no? Hasta uña. Ojalá que alcancemos a terminar porque como van a dar el examen, la consolidación, entonces no sé si nos alcanzará el tiempo a terminar porque es larga la clase de hoy día. Ok, entonces, bueno, por lo menos alguien ha leído, alguien tiene algo que agregar. ¿Nada? Bueno, entonces, bueno, los resultados, lo que nosotros queremos, pues, lograr en ustedes para el final de la clase, que identifiquen los diferentes elementos que conforman la piel, diferencien las características morfológicas de la piel gruesa y delgada, diferencien histológicamente los diferentes los estratos de la piel, encontrar pues la diferencia histológica de los anexos de la piel, los folículos pilosos, glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas. ¿Por qué será así, María Carolina? Pues es así, ¿qué hacemos? Estoy viejita, pues. Ese es el problema. Ok, bueno, vamos a ver. Bueno, como saben ustedes, pues como dice acá en la reflexión, nuestra piel es el órgano más grande que tenemos, ¿no? Está compuesto pues de varios tejidos, tejido epitelial, ya hemos visto tejido conectivo laxo, tejido conectivo denso irregular, tejido adiposo. Entonces, esto hace pues que sea un órgano que está distribuido por todo nuestro cuerpo y cumple numerosas funciones. Entonces, obviamente, pues es un órgano que tiene que tener ciertas características, propiedades para defendernos del medio externo, porque eso es lo que está más en contacto con el medio externo, ¿no es cierto? Bueno,
Entonces, como dice, pues tenemos los melanocitos, por ejemplo, que producen la melanina que nos protege de los rayos ultravioleta, ¿no? Evita que nos deshidratemos, ¿no? Imagínense cuando una persona se quema y tiene una quemadura pues de segundo grado, digamos que solamente se daña la piel, ¿no? Inmediatamente que salen unas ampollas, ¿no? Unas tremendas ampollas, porque nuestro cuerpo va a tender a perder agua, ¿no? Y se va a almacenar pues así formando esas ampollas. Normalmente pues nosotros no se nos hacen esas ampollas si es que no nos hemos quemado, ¿verdad? Entonces es una prueba de que la piel evita que nos deshidratemos. Permite también pues eliminar toxinas a través del sudor, ¿no es cierto? Permite controlar nuestra presión arterial, la temperatura del cuerpo, en fin, tiene un montón de funciones la piel, ¿no es cierto? Y tenemos también, en toda la piel tenemos muchas terminaciones nerviosas que nos permiten pues estar en contacto con el medio externo, ¿no es cierto? Tenemos receptores para el calor, para el frío, receptores mecánicos, ¿no? Lo que se llaman nociceptores, que es para los estímulos muy fuertes, ¿no? Entonces vamos a ver pues esta piel que se diferencia pues bastante de una parte a otra del cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo prácticamente está rodeado de piel delgada, ¿no? Casi todo nuestro cuerpo es piel delgada, que como vemos pues tiene pocas capas, ¿no? Pocos estratos, y estrato córneo también bien formado por 6, 7 capitas de hasta 10, ya exagerando, ¿no? Capitas de células. A diferencia de la piel gruesa, ¿no? La piel gruesa que tenemos en la planta de los pies, en la palma de las manos, esta pues tiene que tener una mayor protección. ¿Por qué? Porque nosotros constantemente estamos agrediendo a esas partes, ¿no? Caminamos, agarramos todo, ¿no es cierto? Entonces, obviamente la piel pues, de la palma de las manos y de la planta de los pies tiene que ser totalmente diferente. Yo creo que nadie ha visto que tenga pues pelos en las manos o que tenga tengan los folículos pilosos con sus glándulas sebáceas, etcétera. No hay. Lo único que tenemos sí son las glándulas salivales, que es común a todos los tipos de piel, ¿no? Tenemos ciertas partes del cuerpo que presentan una vellosidad, digamos, más frondosa, ¿no? Por ejemplo, el cuero cabelludo, a nivel de las axilas, a nivel del pubis, ¿no? Presentamos unos pelos pues diferentes al resto del cuerpo, ¿no? Entonces vamos a conocer más o menos pues cómo está esta piel, ¿no? Bien, la piel pues tiene capas y estas capas provienen de diferentes partes del embrión. El ectodermo da lugar, el ectodermo, que es la capa más superficial, ¿no? Va a dar lugar al peridermo superficial, la capa germinativa, y estas van a formar pues la capa córnea y la capa basal, ¿no? El mesodermo, en cambio, va a ser formado por, la dermis, la hipodermis va a ser formada por el mesodermo, ¿no? Se van a originar en el mesodermo. Entonces hay una gran variedad. Aparte de eso también tenemos algo de que es parte del ectodermo, ¿no? La parte que comprende pues las terminaciones nerviosas, ¿no? Que nos permiten pues relacionarnos con el exterior, ¿no? Entonces, bueno, esto ya saben ustedes de primaria, ¿no? Desde primaria nos dicen que la piel está formada por la epidermis y por la dermis. La epidermis es la capa más superficial. Es la capa que, por ejemplo, cuando nosotros nos raspamos, ¿no? Es la primera capita que sale. Y tiene un alto poder de regeneración, así es que rápidamente la recuperamos, ¿no?
En cambio, la dermis ya es tejido conectivo, que ya es un poquito más especializado, no digamos especializado, sino un poquito más complejo. Entonces, ese tejido conectivo que hay debajo de la epidermis, que es el tejido conectivo laxo, se caracteriza porque tiene gran cantidad de vasos sanguíneos, ¿sí? Es muy irrigado. Y eso favorece pues a que lleguen muchísimas células, que le llamamos, ay, se me va la palabra, ya apagó su música el hombre células migratorias, ¿no? Van a llegar gran cantidad a esta zona. Bien, luego tenemos en la dermis profunda, ¿no? La dermis profunda ya hay un tejido conectivo denso y regular, ¿no? Ahí podemos encontrar, por ejemplo, los adenómeros de las glándulas sudoríparas, ¿no? Podemos encontrar vasos sanguíneos, pero de mayor calibre. Acá vamos a encontrar capilares, pero acá ya son vasos arteriolas, ¿no? Vénulas, eso vamos a encontrar acá abajo, ¿no? Y terminaciones nerviosas también. Terminaciones nerviosas, por ejemplo, los corpúsculos de Pacini, los de Krauss, ¿no? De Krauss y Ruffini, que son para el calor y para el frío. En la dermis papilar, por ejemplo, encontramos los corpúsculos de Meissner, que son mecanorreceptores, ¿no? Y encontramos en la epidermis unas células que se llaman las células de Merkel, que están muy en relación con estas terminaciones nerviosas, ¿no? Entonces vamos a ver todo esto. Miren. ¿Qué será esto? Piel, sí. Una consulta, ¿cuál es la diferencia entre un capilar sanguíneo y un vaso sanguíneo? El capilar son los vasos más pequeñitos, que van a estar formados por una sola capita de células. Una capa de células, como es un epitelio, entonces tiene su membrana basal, ¿no? Su lámina basal debajo del epitelio. Nada más. ¿Sí? En cambio, un vaso sanguíneo, si ya hablamos pues desde metarteriolas, ¿no? Metarteriolas que son muy pequeñitos también, vasos muy pequeñitos, ya son los precursores de los capilares, tienen ya músculo liso alrededor, ¿sí? En el caso de la metarteriola tiene 2 o 3 células alrededor. En el caso de las arteriolas, las arteriolas van a tener de 4 a 6 capas de músculo liso. Y después ya seguirán las arterias musculares, las arterias elásticas, que son las más gruesas, ¿no? Entonces, depende de las capas que tenga. O sea, generalmente los vasos sanguíneos tienen 3 capas: la íntima, la túnica media y la túnica adventicia, ¿no? Entonces, la íntima es muy delgadita, está formado por epitelio plano simple, por células endoteliales. La túnica media, dependiendo del calibre de la arteria, de la vena, va a presentar células musculares lisas. Y ya si pasa a ser una arteria pues, de mayor calibre, no solamente va a tener fibras musculares, sino va a tener también muchas fibras elásticas, ¿no? Si recuerdan, cuando hemos hablado del tejido conectivo elástico, hemos puesto de ejemplo la arteria aorta. Es una gran arteria y entonces como tiene que soportar mucho la presión con la que sale la sangre del corazón, tiene que tener muchas fibras elásticas, si no ese tejido se deformaría fácilmente, ¿no? Entonces depende del lugar donde se encuentren, depende de la función que presenten, va a haber pues las variaciones también morfológicas, ¿no? Miss, entonces en la dermis papilar me está diciendo que ahí están los capilares sanguíneos y en la dermis reticular hay los vasos sanguíneos. En la dermis papilar, las papilas dérmicas puedes encontrar capilares nada más. De repente un poquito más abajo puedes encontrar algunas arteriolas, pero en la dermis reticular vas a encontrar de todas maneras arteriolas, vénulas, ¿no? Vasos linfáticos, de todo, ¿sí? En la dermis papilar no. Ok, gracias. Ok, bueno, entonces funciones de la piel: recubre el cuerpo, protege contra injurias, o sea, cualquier cosa que haya en el exterior. Sí.
¿Podría repetir lo que encontramos en la dermis reticular, por favor? En la epidermis reticular. Vamos a ver específicamente más adelante la dermis reticular, ¿no? O sea, todas las capas, ¿sí? Solamente les decía que en la dermis reticular pues hay vasos sanguíneos de mayor calibre, ¿no? Ya no son capilares. Podemos encontrar capilares, claro que sí, pero puedes encontrar vasos de ya más gruesitos, ¿no? Con más capas. Lo que no hay en la dermis papilar. Porque en la dermis papilar vas a encontrar puros capilares. Termorregulación. En el caso de la termorregulación, ¿cómo se lleva a cabo? Tienen que tener en cuenta ustedes, cuando hace mucho calor, por ejemplo, ahorita está haciendo calor, hacemos mucho ejercicio, qué sé yo, hacemos bien panuda, ¿no? Para nada, así, ni así hago, pues te echo una borda. Bueno, cuando se hace ejercicios uno tiende a sudar, porque la temperatura de tu cuerpo con el ejercicio va a subir, va a aumentar, ¿no es cierto? Entonces, una forma de controlar esa temperatura que no exceda los 37 grados es con el sudor. Porque el sudor, ¿qué va a hacer? Va a salir al exterior, se va a enfriar, ¿no? Y eso va a enfriar nuestro cuerpo. Y así funciona, pues, o sea, nos mantiene pues con nuestra temperatura más o menos de 36 grados y medio, 37 grados, ¿no? Impide pues que se exceda esas temperaturas extremas, ¿no? Impermeabilización. Tiene sustancias en la epidermis, hay sustancias que impermeabilizan la piel, es decir, impiden que el agua del exterior, ya sea cuando nos bañamos o ya sea cuando llueve, etcétera, penetre a nuestro cuerpo, ¿no es cierto? No penetra, resbala nada más el agua, ¿no es cierto? Nosotros no absorbemos el agua a través de la piel. Impermeabilización. Ay, sí, pues esa es la impermeabilización, ¿no? Estábamos hablando. Conservación de fluidos. Conservación de fluidos justamente porque se evita pues la evaporación, ¿no? La evaporación que perder pues líquidos a través de la piel es una pérdida inmensa, ¿no? Yo no me acuerdo, mi hermana, yo tenía una hermana, falleció ya mi hermanita, falleció a los 65 añitos, estaba chévere. Bueno, a ella la dializaban y de repente le comenzó a fallar todo y era una cosa bárbara como en su brazo le tenían que poner pañales, porque como no orinaba, entonces una forma de botar esas toxinas que tenía ella en su cuerpo, botar el exceso de líquido, todo, era a través de la piel. Entonces, pero así chorreaba, era una cosa espectacular. Y le ponían un pañal y otro pañal, y así tenían que estarle cambiando en los brazos. Está en la parte de los brazos sudado mucho. El cuerpo siempre va a tender pues a mantener su homeostasis, ¿no? Sí. Bueno, luz UV, sí, porque a través pues, de los melanocitos se absorben los rayos UV y evitan pues las quemaduras, el cáncer a la piel, etcétera, etcétera. Absorción de vitamina D. Si nosotros no estamos a la luz, aunque sea un par de horas durante el día, nuestra vitamina D va a comenzar a descender, ¿no es cierto? Es necesario la luz solar para poder absorber los rayos, la vitamina D. Y la vitamina D es importantísima para la fijación del calcio. No tenemos vitamina D, no se puede fijar el calcio, ¿no? Entonces, todas nuestras funciones pues están relacionadas unas con otras, ¿no? Coordinadas, etc. Barrera, porque impiden pues que los microorganismos que están en el exterior puedan ingresar fácilmente a nuestro cuerpo. Las bacterias pueden estar por encima, los virus, etcétera, y no van a penetrar la piel, ¿no es cierto? No la atraviesan. Solamente cuando la piel se daña, entonces ahí viene el peligro de que se puedan meter cualquier tipo de germen, ¿no? Cualquier tipo de germen. Si nos cortamos
por ahí pues es bien fácil que se metan microbios, ¿no? Sensorial. Les estaba diciendo que en la piel tenemos muchas terminaciones nerviosas que nos ayudan al tacto, que nos ayudan a la percepción del calor, del frío, ¿no? Nos ayudan también a detectar los estímulos, digamos, los estímulos que están muy, ¿cómo se dice? Muy exacerbados, ¿no? Por ejemplo, se llaman los nociceptores. Por ejemplo, si yo agarro y paso mi mano por una vela, ¿sí? Lo que voy a hacer es, voy a percibir ese calor por mis termorreceptores, ¿no? Ya sea, en este caso sería Krauss, ¿no? Voy a poder sentir ese calorcito cuando paso así, ¿no? Mi mano al ras de una vela, encendida, por supuesto. Y en cambio, si yo dejo mi mano ahí, me voy a quemar, ¿no es cierto? Entonces, ahí van a actuar mis nociceptores. Los nociceptores son receptores profundos, ¿sí? Como el corpúsculo de Pacini, por ejemplo, que tanto mecánicos de temperatura, etcétera, que van a evitar pues que nos quememos, ¿no? Que nos quememos. Entonces, funciones cutáneas, como dice, función inmunológica, inmunidad natural adaptada. Previene las infecciones fúngicas, no permiten que los hongos penetren, a no ser pues de que consigan destruir la piel, que a los hongos les encanta la piel muerta, ¿no? Por eso es que hay mucho pie de atleta, porque el pie de atleta, perdón, el pie generalmente es el primero que se va a resecar, ¿no? Si no tenemos cuidado, se va a resecar, si no lo aseamos, si no le echamos su cremita de vez en cuando, etcétera. Entonces salen los callos, bueno, los callos más que nada es por los zapatos, ¿no? Pero podemos contaminarnos, ¿no? Con una serie de bacterias, virus, etcétera, ¿no? Situación defectuosa, bueno, infecciones, enfermedades autoinmunes, neoplasias cutáneas. Por ejemplo, la psoriasis, ¿no? La psoriasis es una enfermedad autoinmune que justamente afecta la piel, ¿no? Donde se producen pues escamaciones de la piel, ¿no? Y sobre todo se presenta pues en casos cuando la persona está muy, digamos, muy nerviosa, ¿no? Muy excitada, en el sentido de me refiero muy eufórica, ¿no? Muy eufórica, etcétera, o muy deprimida también. Entonces esto causa afecciones también a la piel, ¿no? Barrera. El estrato córneo es una gran barrera porque son células muertas que nos protegen de la entrada pues, de los microorganismos, etcétera. El estrato córneo de la epidermis, melanina. Melanina también. Prevenir la infección, absorción y deshidratación, filtrar la radiación ultravioleta. Entonces, cuando está alterada la piel, se pueden producir pues, infecciones bacterianas, absorción de sustancias químicas, deshidratación, cáncer cutáneo, etc. Función reparadora. Es un órgano que tiene tejidos pues, que son poco diferenciados, entonces tienen un alto porcentaje de regeneración. ¿Sí? Se puede regenerar la piel, fácilmente se regenera, ¿no? Si es un daño solamente la epidermis, entonces en 2 días, 3 días ya no tienes nada, ¿no? Pero si ya compromete a la dermis, ahí así es un poco más difícil, porque va a haber pues problemas con, ¿cómo se dice? Les cuento que no he dormido nada, así que ahorita estoy que los ojitos se me quieren cerrar.
bueno, entonces el tejido conectivo, dependiendo, pues, o sea, cuál sea el daño que tenga la piel, puede ser pues una cosa muy leve. Si es solamente epidermis, se recupera, como les decía, en un día, 2 días, ya tenemos nueva epidermis, ¿no? Pero si ya compromete la dermis, donde hay vasos sanguíneos, entonces sí, pues este tipo de infecciones nos va a demorar más, ¿no? Recuperarnos de este tipo de infecciones, ¿no? Curación de heridas y úlceras cutáneas, reparar el daño celular por ultravioleta. Úlceras cutáneas, queloides, neoplasias cutáneas. Función vascular. A través pues, de la circulación pueden llegar a nuestra piel muchas sustancias anticuerpos, por ejemplo, que pueden combatir a la enfermedad, ¿no? Comunicación. Ya, bueno. Comunicación. Tenemos pues muchas terminaciones nerviosas en la piel, ¿no? Que nos permiten mantenernos en contacto, digamos, con el medio externo, ¿no? Atención. La vista, el olfato, ¿no? Acción, dice pigmentación, distribución del pelo, sudoración. Foto, envejecimiento, vitiligo. Bueno, ok, entonces ahí tenemos algunas funciones de la piel, ¿no? Partes de la piel. Tenemos la epidermis, que es la parte más, toda esa parte que está más coloreada, ¿no? Esta epidermis está tapizada por un epitelio plano, estratificado, queratinizado, ¿no? Es decir, cuando ya pasan este de acá, ¿no? Esas células van a comenzar a morir y formar ese estrato córneo que nos sirve de protección, ¿no? En el caso de la dermis papilar, que encontramos acá, estas proyecciones de la dermis sobre la epidermis se llaman se llama papilas dérmicas, ¿no? Dermis papilar, tejido conectivo laxo. Dermis reticular, tejido conectivo denso, irregular, ¿no? Y la hipodermis está al fondo, que no está acá, ¿no? La hipodermis, que va a estar compuesta mayormente de tejido conectivo tejido adiposo, ¿no? Adiposo unilocular. Las células de la piel se llaman, ¿cómo se llama esto? De la epidermis, se llaman queratinocitos, ¿sí? Y se va a llamar queratinocitos con su segundo nombre, que va a ser la capa que están ocupando, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos de acá, estas filitas de células de acá, son los bustos. Son las células basales que van a estar en contacto con la membrana basal, ¿no? Y la membrana basal estará en contacto con la dermis, de tal manera que a través de ellos, miren la cantidad de capilares que hay acá. Ese es un capilar, otro capilar, cualquier cantidad de capilares, ¿no? Casi todos puros capilares. ¿Sí? Esa es la dermis, ¿no? Y muchísimos vasos sanguíneos. Las papilas dérmicas, las que penetran pues hacia la dermis, y las partes de la dermis que penetran ¿cómo se llama esto? A la dermis se llaman papilas dérmicas, ¿no?
Ok. Este dibujito es bien simpático, para que se lo aprendan y vean cómo las capas celulares tienen algunas células especializadas en determinadas funciones, ¿no? Entonces, en el caso de la epidermis, vamos a notar que hay cinco capas, ¿no? El primero es el estrato basal. Este estrato basal está conformado por células cilíndricas bajas a cúbicas, ¿sí? Cilíndricas bajas a cúbicas. Y acá viene como una línea, ¿no? Sí, más o menos se ve como una línea, ¿ok? Entonces, estos queratinocitos que están en la parte basal, obviamente se van a llamar queratinocitos basales. Como les digo, son células de cúbicas a cilíndricas bajas, basófilas, que tienen capacidad mitótica. Son las únicas células de la epidermis que tienen capacidad mitótica, ¿no? Es decir, se pueden reproducir, ¿no? Como ven acá, esto está en mitosis, ¿no? En la anafase. Las que estén por acá, ¿cómo se van a llamar? Bueno, nadie me contesta. ¿Qué vamos a hacer? Yo me pregunto, yo me contesto. Dime. Los queratinocitos. Ajá. Les decía que los queratinocitos van a llevar nombre de acuerdo al el estrato en el que se encuentren, ¿no? Entonces, estos de acá serán queratinocitos basales, porque están en la capa basal. Entonces, si yo les pregunto, el estrato espinoso, ¿por qué células están conformadas? ¿Qué será? Espinosos. Queratinocitos espinosos, queratinocitos granulosos, queratinocitos lúcidos y queratinocitos córneos, ¿no? Entonces, ¿qué otras células podemos encontrar aquí en la capa basal? Podemos encontrar estas que son los melanocitos, ¿sí? Los melanocitos son células que van a presentar proyecciones dendríticas, así, proyecciones. Y esas proyecciones van a ir entre las células, miren cómo está acá, como patas de araña ahí metida entre las células, ¿no? Entre las uniones de las células del estrato espinoso, ¿sí? ¿Y para qué? Los melanocitos son los que van a producir la melanina, pero son bien sapos porque no se quedan con esa melanina, ¿no? Esa melanina forma unas estructuras que se llaman los melanóforos y eso los van a pasar, ¿no? A las células que están vecinas, o sea, los queratinocitos espinosos se los pasan, ¿sí? Dependiendo de la actividad que tengan estos melanocitos, se va a determinar el color de la piel, ¿no? Antes se creía que las personas morenas, o sea, las personas de raza negra, tenían mayor cantidad de melanocitos, pero no es así. Lo que tiene es que sus células son más productivas, producen más cantidad de melanina. Entonces, por eso son más morenitos, ¿no? Otras células que podemos encontrar acá, bueno, estas células que están en mitosis, que son los queratinocitos basales, y aquí esta célula muy grande, que se llama la célula de Merkel, ¿sí? Esta célula de Merkel es una célula que tiene función sensorial, ¿no? Es un mecanorreceptor. Entonces, ¿cómo hacía yo mi ejemplo? Ya me olvidé. Bueno, son mecanorreceptoras, ¿no? Y van a estar siempre en contacto con alguna terminación nerviosa de la dermis, ¿sí? Una terminación nerviosa de la dermis, ahí hacen contacto y entonces nosotros podemos percibir los dolores, ¿no? Cualquier tipo de sensibilidad. En el estrato espinoso, este es el estrato espinoso, está rodeado por el estrato basal y por, ¿cómo se llama esto? Estrato granuloso. El estrato granuloso, ¿no es cierto? Ok.
Miren, esto ¿por qué se llama estrato espinoso? Porque si ustedes ven, abusan un poco su mirada, o de repente puedo aumentarlo yo por acá. No, pero se pierde esa resolución. Pero sí se ve, ¿no? Se ven aquí como unas espinitas, ¿no? Que comunican una célula con otra. Se llaman los puentes que sirven, donde vamos a ver uniones de tipo desmosómicas, que van a permitir pues, que estas células se comuniquen rápidamente, ¿no? Se van a sostener uno y otra pues va a presentar determinadas características. Ahora vamos a ver. Bien, entonces los queratinocitos, algunos, ¿no? Algunos queratinocitos espinosos van a entrar en apoptosis por alguna razón, algún daño, qué sé yo. Entonces ahí van a intervenir estas células, que son las células de Langerhans. Estas células las podemos encontrar en cualquier estrato basal, porque a través de eso va a pasar, ¿no? Va a tener, ¿cómo se llama? Ay, se llama, bueno, ya me acuerdo. Las células de Langerhans, entonces, acuérdense que son los macrófagos de la piel. ¿Qué van a fagocitar? Todas aquellas células que estén defectuosas o que estén en apoptosis, etcétera, van a ir fagocitando, ¿no? Las células buenas, no, por supuesto que no las va a atacar, ¿no? ¿Qué más podemos ver acá? Ya. Miren, ahí están las espinitas, ¿no? Esas espinitas que comunican a una célula con otra. Recuerden que este epitelio no tiene vasos sanguíneos. Por lo tanto, ¿cómo se nutrirían estas células que están alejadas de la membrana basal, del tejido conectivo? Porque el alimento, o sea, los nutrientes, el agua, van a pasar de célula en célula, ¿no? Van a ir pasando de célula en célula. La siguiente capa, ya me olvidaba, acá ya empieza a formarse los tonofilamentos. Esos tonofilamentos después van a servir para formar las fibras de queratina, ¿no? Fibras de queratina que son las que le dan ese, digamos, le va a dar esa consistencia, pues, o sea, una mayor consistencia, más bien dicho, al tejido, ¿no? Luego tenemos la capa granulosa o granular. Esta capa granulosa se caracteriza porque sus células son bien basófilas, ¿no? Si ustedes ven acá, pasa. Bueno, entonces, estas células, ¿por qué son basófilas? Porque van a contener una serie de granulaciones basófilas, bien basófilas, o sea, por ejemplo, van a tener granos de leidina, filagrina, van a tener y recién se va a comenzar a formar pues la queratina, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas células? Tienen que tener en cuenta que estas células, todo esto es su camino, ¿no? Durante su tiempo de vida, estas células se van a iniciar acá en el estrato basal, porque son las únicas células que pueden dividirse, van a pasar al estrato, ¿cómo se llama esto? Al estrato lúcido, ¿no? Pero como ven, ya acá las células prácticamente no tienen nada. O sea, miren, acá las células primero eran cúbicas o cilíndricas bajas, después se vuelven poliédricas y después comienzan a aplanarse, ¿no? Ya en el estrato, ¿cómo se llama esto? No, granuloso,
¿no? El estrato granuloso, ya vemos que estas células pues tienen unos gránulos bien basófilos dentro de su citoplasma, ¿no? Y por otro lado, estas células van a comenzar a entrar en apoptosis, ¿sí? Van a producir sustancias que van a subir, por ejemplo, para producir la, ¿cómo se llama esto? Ay, se me va el nombrecito. Para poder, decía que esta es una sucesión, ¿no? Entonces, de células cúbicas, estas se van a reproducir, las nuevas células van a empujar a estas, y estas empujarán a la de acá, y esta a la de acá, y esta, así, van empujando. Entonces, las últimas capas de células son las que se van a perder diariamente, ¿no? Si no nos bañamos, si no dejamos de bañarnos un tiempo, entonces nos pasamos así, nos salen unos fideos asquerosos, ¿no? Todo eso es pura célula muerta, ¿no? Pura célula muerta. Entonces, miren cómo la forma de la célula cambia, porque va a ser las mismas células, ¿no? Va a cambiar y se va a volver así fusiforme, ¿no? Luego viene el estrato lúcido. Este estrato lúcido van a irse aplanando, llenándose de queratina, poco a poco se van a morir las células completamente y luego llegan hasta va a llegar pues hasta la parte más apical del tejido, ¿no? Entonces acuérdense, estrato basal, estrato cúbico, no, estrato cúbico, no, estrato espinoso, estrato granuloso, estrato lúcido y estrato es más interno, estrato córneo, ¿sí? ¿Qué más dice acá? Piel gruesa. En el caso de la piel gruesa va a tener pues los 5 estratos, ¿no? Es decir, estrato basal, estrato espinoso, estrato ¿cómo se llama? ¿Qué les dije? O sea, el estrato granuloso, después sigue el estrato lúcido y por último el estrato córneo. En la piel delgada no se ve, el estrato lúcido no se ve, ¿no? Aunque algunos autores dicen que sí, pero no se ve como tejido. Entonces aquí está, la piel gruesa tiene estos estratos, estrato basal, espinoso, granuloso, lúcido y el estrato córneo. En el caso de la piel gruesa, la única fanera, el único anexo que tiene es la glándula sudorípara, ¿sí? No va a tener como en la piel delgada que hay pelo, que hay músculo erector del pelo, glándula sebácea, hay estructuras también sebáceas, se ha tenido pues bueno. Entonces, acá tenemos todo lo que presenta la piel gruesa, ¿no? La piel gruesa solamente los estratos de la epidermis y lo que les corresponde en la dermis, pero no va a tener folículo piloso, ¿no? No, en verdad no puede. Bueno, posee glándulas sudoríparas, carece de folículos pilosos, músculo erector del pelo y glándulas sebáceas, obviamente, ¿no? Si no hay folículo piloso, obviamente no va a haber ni músculo erector del pelo, ni tampoco la glándula sebácea, ¿no? Mide de 40 a 60 centímetros de grosor. Mide de 400 a 600 micrómetros de grosor. Es mucho más delgada, más gruesa, perdón, que la piel delgada, ¿no? Muchísimo. Van a ver que tiene pues de 150 a 75, o sea que es
la quinta parte, ¿no? A ver, ¿quién me puede explicar esto? ¿Alguien me puede explicar esto? ¿Las partes mis o...? Claro, de la piel gruesa. Ya, yo lo puedo explicar. A ver. Empieza con el estrato basal, que está compuesto por una sola capa de células, ya sea cúbicas o cilíndricas bajas, y van a tener las células van a estar en alta actividad mitótica. Luego también se van a encontrar células como los melanocitos, queratinocitos basales y las células de Maker. Luego viene el estrato espinoso, que son células poliédricas, van a tener núcleos redondos y van a ser centrales, ¿no? Se encuentran también los queratinocitos, en este caso serían espinosos, y las células de Langer, que son los macrófagos de la piel. Luego viene el estrato granuloso, que en este caso va a ser pocas capas de células, van a ser polimorfas y van a ser irregulares. Las células que vamos a encontrar son los queratinocitos granulosos. Luego viene el estrato lúcido, que se va a encontrar con células sin núcleo y solo se van a observar los citoplasmas. Y luego viene el estrato córneo, que ya son células, se podría decir que están altamente queratinizadas, ¿no? Exactamente. Exactamente. Ya la piel, pues a este nivel están súper queratinizadas ya. Son células muertas, ¿no? ¿Qué pasa aquí a partir del estrato granuloso? La célula ya va a empezar a entrar en apoptosis, ¿sí? En primer lugar va a desaparecer sus gránulos, no se va a volver pura fibra colágena. Entonces, todavía está en una célula activa, ¿no? Pero poco a poco van invadiendo, pues, que es por ley es una falta, ¿no? Estos, ay, Diosito, ya no me queda otra cosa que reírme yo misma, yo sola de mí. Les decía que estos queratinocitos pues van a sufrir una serie de cambios desde la etapa, desde la zona basal hasta el estrato córneo, ¿no? Las células superficiales. Más o menos se calcula que este proceso, ¿no? Desde que empieza un melanocito, entonces va a ejercer pues esa, ¿cómo se llama esto? Vamos a comenzar a ver pues estas células cómo van subiendo, hasta que finalmente mueren y van siendo empujadas por los estratos inferiores, van a ser empujadas hasta que llegan a la superficie y ahí se van a descamar, ¿no? Bueno, dice epidermis y dermis, todo esto es epidermis, ¿sí? No es que hasta acá la epidermis, no, todo es epidermis. Ya, rebordes dérmicos interdigitados con los pacientes. Con los rebordes pacientes. Rebordes. Es lo único que me queda reírme. Si ustedes supieran lo que está pasando en mi cabecita. Bueno. Rebordes dérmicos interdigitados, dice, con los rebordes epidérmicos. Entonces se van a formar las papilas dérmicas y las papilas epidérmicas, ¿no? Siempre están, pues, digamos, intercaladas, ¿no? Una papila dérmica, una papila epidérmica, papila dérmica, papila epidérmica. Así. ¿Sí? Bueno, entonces esta epidermis es bastante gruesa en la piel gruesa, ¿no? Y en el caso de la piel delgada, como su nombre lo dice, también es delgada. No quiere decir que toda la piel sea más gruesa o más delgada, ¿no? Estamos hablando solamente de la capa superficial que es la epidermis, ¿no? Bien, acá vemos ya, esto me parece un corte de, bueno, si no es de una persona morena, me parece sí un corte con,
una serie de células que si ustedes ven ahí están llenas de melanina, ¿sí? Aquí está la melanina y la melanina está siendo pasada a las células vecinas. Aquí ya en las células vecinas vemos algunos puntitos rojos, quiere decir que esa melanina ya pasó, ya fue transferida, ¿no? Hacia las células del estrato espinoso. Dime, Goyanque. Hola. Miss, una pregunta. ¿En el vitiligio hay melamina, Miss? En el vitíligo. No, justamente esa es una enfermedad más que tiene más que ver con las enfermedades autoinmunes, ¿no? En la cual los melanocitos dejan de producir, en algunas secciones dejan de producir la melanina y entonces comienzan a aparecer estas manchas blancas, ¿no? Entonces algunas personas que ya tienen pues esta enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? No sé, van a ir cada vez haciéndose más grandes estas manchas blancas y se van uniendo unas con otras y entonces ya termina pues prácticamente toda la piel llena de esas manchas blancas, ¿no? Como le ocurrió a Michael Jackson, ¿no? Michael Jackson que tenía pues vitiligo y se fue blanqueando, ¿no? Pero era por la enfermedad, ¿no? Bueno, entonces aquí mire, este es el melanocito. Este es el melanocito. El melanocito es bien fácil de reconocer, porque los núcleos de las células basales son así medio alargadas. La célula también es alargada y basófila. En cambio, aquí vemos el núcleo redondo y presenta un tremendo halo perinuclear, ¿no? Entonces, fácilmente tú puedes ver esta célula, ¿no? ¿Sí? ¿Reconocen cómo se diferencia de las demás? Ese es un melanocito, ¿no? Bien, yo hasta me atrevería a decir que este es un pedacito de muestra de, ¿cómo se llama esto? De pezón, ¿sí? Porque ustedes saben que el pezón, cuando la mujer está embarazada, comienza a tomar una mayor pigmentación. Las células se activan y comienzan a teñir pues, poco a poco la piel, ¿no? Entonces, cuando uno le va a dar de lactar pues al bebé, ¿no? Ya después, lógico, después del nacimiento. Bueno, entonces el bebé nace con una visión bastante reducida. Una forma de encontrar más fácilmente el pezón es cuando el pezón resalta de la piel de la mujer, ¿no? Entonces, por eso el pezón se vuelve más oscuro y es más fácil para que el bebé lo encuentre, ¿no? Entonces, todo tiene su razón de ser, ¿no? Bien, entonces aquí estamos viendo melanocitos, estamos viendo células de Langerhans en medio de esta, no sé cómo le... Bueno, estas células de Langerhans que hemos dicho que son células fagocitarias, ¿no? Que van a comerse pues los microorganismos que pretendan ingresar por acá, o también puede ser personas que tengan pues digamos una estrecha relación acá en sus células, ¿no? Y esto va a hacer pues que las personas poco a poco vuelvan por ejemplo, en el verano, ¿no? En el verano, ahorita, bueno, no, ya no vamos a la playa, ¿no? Yo creo que la mayoría estamos medio blanquecinos porque no podemos ir a la playa. Pero ¿qué pasa cuando estamos expuestos al sol? Poco a poco nuestra piel se va poniendo morenita, ¿no? Llega el final de verano, pues estamos ya tostaditos, ¿no? Entonces, pero pasado el estímulo del exceso de radiación, porque la melanina nos va a proteger contra los rayos UV. Entonces, obviamente, eso pues hace que estos melanocitos digamos, se exacerbe su función, ¿no? Para poder protegernos, darnos una mayor protección contra los rayos UV, ¿no?
y son procesos normales. Pasa el verano y entonces nuevamente nos recluimos, nos vestimos, nos arropamos, ¿no? Por el frío y qué sé yo, y entonces desaparece, nos volvemos blancos de nuevo, ¿no? Bueno, blancos, qué panuda, va a ser blanco. Bueno, ya. Y así pues estos ciclos son ciclos están dentro de nuestro ciclo circadiano, ¿no? Es decir, estas respuestas a cambios en el ambiente, ya sea estacionales o ya sea, pues, en el caso de la mujer, ¿no? En el caso de la mujer, los estadios en que se encuentre, si está en la etapa, pues, de niñez, de pubertad, si ya es la adolescente, ¿no? Va cambiando el cuerpo y también va cambiando las células, ¿no? Bien, este esquema es para ver los tipos de uniones que podemos encontrar en la piel, ¿no? Las células están tan estrechamente, ¿cómo se dice? Tipos de uniones que van a mantener unidas a todas estas células. Estas células yo las puedo jalar, les puedo hacer de todo, y no fácilmente se van a desprender, pues no se van a desprender, ¿cierto? Porque, en primer lugar, tienen uniones oclusivas. Ya saben que las uniones oclusivas van a dar una unión muy fuerte entre las células que estamos hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque son uniones que están en la parte apical de la célula y así en forma de cordón, ¿no? Como un cordón alrededor de toda la célula, ¿sí? Por debajo de esas están las médulas, la médula, ¿no? Las fascia adherens, que está compuesto pues de muchos filamentos de actina, ¿no es cierto? Filamentos de actina. Esto permite pues, digamos, al estar unido a una célula, otra célula, otra célula, esto le da una solidez pues a los tejidos, ¿no? Aquí tenemos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama a las células, a las células ¿cómo se llaman las células? No se me sale el nombre. Ya me desespero ya. Es que eso pasa, acostúmbrense, duerman todas sus horas completas. Yo maltrato mucho mi cuerpo. Anoche no he dormido nada, entonces ahorita estoy ya que la mente está por otro lado, ¿no? Bueno, vamos a ir, ya me acordaré en el camino. Entonces estábamos viendo que hay pues uniones estrechas, uniones oclusivas, hay uniones adherentes, ¿no? Hay uniones desmosómicas, ¿sí? Hay uniones hemidesmosómicas, ¿sí? Y también hay uniones pues, muy estrechas entre una célula y otra, ¿no? Los hemidesmosomas van a permitir unir el epitelio, ¿no? Al epitelio en la membrana basal, ¿no? Entonces ancla ahí a la célula en la membrana basal. ¿Por qué? Porque a través de esa membrana basal va a recibir los nutrientes, el agua, el oxígeno, etcétera, todo, ¿no? Va a recibir estas celulitas. ¿Qué más? Miren, es el estrato basal, ¿no? Las células cilíndricas, núcleos centrales, ¿sí? Núcleos centrales. Pero bueno, aquí vemos que a ver, aquí tenemos todo esto, es el estrato basal, ¿no es cierto? En este caso son células cilíndricas, con núcleos centrales alargados, ¿no es cierto? Esto de acá viene a ser células migratorias. Y entonces vemos que estas células basales van a estar unidas a la membrana basal, ¿sí?
van a haber uniones pues muy estrechas entre estas células y la membrana basal, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de la membrana basal le van a llegar los nutrientes, todo a las células, ¿no? Ya, ¿qué más vemos acá? Piel delgada, como su mismo nombre lo dice, pues tiene menos estratos, ¿no es cierto? Hay menos estratos, por eso se llama piel delgada. Este tipo de piel lo podemos observar en todo el cuerpo, menos la palma de las manos y la planta de los pies, ¿no? Ya. Como ven, en el caso de la piel gruesa dijimos que tenía de 400 a 600 micrómetros. Esta tiene de 75 a 150 micrómetros de grosor. ¿Qué más vemos acá? En esta piel se va a presentar pues todos los anexos. De vez en cuando pregunten ustedes algo, pues porque si no ya la garganta se me está secando de tanto hablar. Se va a acabar el agua. Entonces miren cómo esta piel delgada tiene menor cantidad de estratos, ¿sí? En este caso solamente va a tener 4 estratos: estrato basal, estrato espinoso, ahí donde está, estrato espinoso, hasta acá, el donde está esto bien basófilo vendría a ser el estrato. ¿Qué estrato? Uy, niño. Córneo. No, bien basófilo, granuloso, el estrato granuloso, ¿no? Y aquí, como es piel delgada, no hay estrato lúcido, aunque algunos autores dicen que sí, ¿no? Pero que es muy delgadito. Pero acá no, de frente pasamos al estrato córneo, ¿sí? Este estrato córneo, cuyas células pues ya prácticamente son células muertas, ya no tienen nada, no tienen núcleo, no tienen organelos, no tienen nada, su interior va a estar lleno de queratina, ¿no? De queratina, entonces la célula está completamente muerta. Y forma pues lo que se llama el estrato córneo, que es mucho más bajo que en la piel delgada, ¿no? Presenta glándulas sudoríparas, sebáceas, folículos pilosos, músculos erectores del pelo, etc. No se nos vaya a pasar la hora. ¿Qué hora es? 4:20. ¿A qué hora he puesto? 4:40. Ya, vamos a avanzar todo lo que podamos entonces. Bien, entonces acá igual, ¿no? Piel delgada, estrato basal, con células cúbicas a cilíndricas bajas, basófilas. Miren que son más basófilas que las del estrato espinoso, ¿no? Podemos encontrar células de Merkel, podemos encontrar, perdón, células de melanocitos, ¿no? Células de Merkel son muy escasas. Melanocitos, queratinocitos basales, vamos a encontrar después la capa o estrato espinoso, cuyas células son poliédricas, bastante más grandes, ¿no? Y que van a presentar como puentes entre una célula y otra, ¿no? Esta es una representación de los melanocitos, entonces, de los queratinocitos, ¿no? Entonces, estos serán queratinocitos basales. Acuérdense, miren este dibujo y de ahí van a sacar ustedes las características de cada una de estas capas, ¿no? Entonces, queratinocitos basales están por encima de la membrana basal, ¿no? Y van van a ser células bastante basófilas, ¿no? Basófilas. Y estas, pues, entre ellas vamos a encontrar las células, los melanocitos, que son células medios de cilíndricas, ¿no? Un poco poliédricas, ¿no?
y la presencia de estos puentes que unen una célula con otra. No tiene capacidad mitótica, ¿no? Luego se van a transformarse en las células de la capa granulosa. En esta capa granulosa, bueno, lo que he visto, un pequeño videito que me han mandado, ¿no? Se observa pues cómo estas estructuras celulares van cambiando, empezando el núcleo, ya la célula se hace aplanada, ¿no? Se está aplanando. El núcleo se hace alargado, ¿no? Y todavía vemos la presencia de estas uniones entre una célula y otra, ¿no? Y acá, ¿qué otras cosas podemos encontrar? Podemos encontrar y ahora porque mi mente está por otro lado, no. Poco a poco, como les digo, el núcleo se va a ir aplanando y van a comenzar a aparecer gránulos, ¿no? Gránulos de leidina, gránulos de filagrina, que son sustancias que van a intervenir en la formación futura de la queratina, ¿no? Porque acá se produce la queratoyalina. Y entonces se va a unir con los tonofilamentos y van a formar la queratina, ¿sí? Que son proteínas pues muy consistentes, ¿no? La filagrina ayuda pues a dar la impermeabilidad al cuerpo, ¿no? Entonces también está produciendo acá en esta célula. Aunque esté un poco, digamos, estas sustancias se van a combinar y entonces van a formar, aquí en caso de la piel delgada, de frente van a formar estas células que son totalmente aplanadas, que ya no tienen núcleo, que no producen pues, sustancias de ningún tipo, ¿no? Entonces, poco a poco, la persona, digamos, conforme va pasando los días, los meses, los años, la calidad de la piel también va a ir cambiando, ¿no? Ya no va a ser la misma, pues no va a tener la misma lozanía. Imagínense si comparo mi piel con la piel de alguno de ustedes, pues queda una zapatilla, ¿no? Porque ya mi piel pues está bien, digamos, maltratadita por los años, ¿no? Ya hay muchas arrugas y qué sé yo. Y ya se sienten los años. Diferencias entonces entre piel delgada y piel gruesa, ¿no? Cuando hagan ustedes diferencias, siempre tengan en cuenta eso, ¿no? Si ponen una cosa acá, al otro lado tienen que poner esa misma característica. No puedo, por ejemplo, yo decir, piel gruesa, ¿qué pasó acá? Acá está mal, ¿no? Aquí está mal, espérense un ratito, vamos a cambiar eso, porque es una barra basada, ¿no? Carece de no está bien. Sí, pero para aclarar mejor, lo ponemos acá. Ya. Ok, en el caso de la piel delgada vamos a encontrar pues de todo, ¿no? Todas las maneras que hay en la piel. O sea, podemos encontrar folículos pilosos, músculo erector del pelo, podemos encontrar glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas también, ¿no? En la piel gruesa vamos a ver que carecen de folículos pilosos, ¿sí? La piel gruesa no hay folículo piloso acá, ¿no? Ni la planta de los pies. Músculos erectores, glándulas sebáceas.
En piel delgada sí hemos dicho que hay folículos pilosos, núcleo erector del pelo, glándulas sebáceas, etc. Miss, no está Dime. compartiendo pantalla. ¿No? ¿Por qué? No, Miss. ¿Y dónde está la...? ¿Y a dónde se me fue? ¿A dónde se me ha ido? Acá. Es que se me... Bueno, ya estábamos viendo pues las diferencias de la piel gruesa a la piel delgada, ¿no? Entonces, en el caso de la piel gruesa no hay pues ninguno de estas maneras, no hay folículos pilosos, no hay músculo erector del pelo, ni glándulas sebáceas. En cambio, en piel delgada sí hay, ¿no? En común tienen que en ambos casos hay glándulas sudoríparas, ecrinas, paracrinas, etcétera, paracrinas, no ecrinas, apocrinas, pero tienen glándulas sudoríparas. En cambio, en la piel gruesa no lo hay, ¿no? No hay estas estructuras, ¿no? Entonces la piel gruesa mide de 400 a 600 micrómetros y para estos casos pues la piel tiene un grosor máximo de 75 a 150 micrómetros. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? Mira, esto ya también es otra imagen, lo mismo, ¿no? De los queratinocitos basales, que son cilíndricas bajas a cúbicas, los queratinocitos espinosos, que son poliédricas, los queratinocitos, ¿cómo se llama estos? Los queratinocitos qué barbaridad, ¿no? Del estrato granuloso, viene después del estrato lúcido y ya vendría el estrato córneo, ¿no? Del estrato lúcido todavía podemos encontrar algo de restos de núcleo, pero en el estrato córneo sí ya no hay absolutamente nada, ¿no? Aquí están los diferentes tipos de células que encontramos en la piel, ¿no? Esta belleza, esta belleza. Estos queratinocitos, ¿no? Les decía, pues van a cambiar de acuerdo al estrato donde se encuentren, ¿no? Los melanocitos son las células que producen melanina, ¿no? Las células de Langerhans son células del tejido de la piel, ¿no? Estos son los macrófagos de la piel, es decir, monocitos que han abandonado su lugar para llegar a la piel y defender pues a la piel, ¿no? Entonces esas se llaman las células de Langerhans. Los melanocitos que van a estar cubiertos de, que son células que van a estar siempre en relación con una terminación nerviosa del tejido, ¿cómo se llama esto? De las células de Merkel que están pues dentro del estrato basal de las células, ¿no? De las células de la piel. Ya. Aquí vemos un poquito mejor estos melanocitos que, como ven, van a producir, bueno, van a tener mucho retículo endoplasmático rugoso, aparato de Golgi, etcétera, para tratar de eliminar pues rápidamente este sudor de la célula, ¿no? Entonces, ¿dónde estaban? Bueno, estas estructuras que ven ustedes acá, que significan pues son como unas, digamos, ¿cómo se llaman? Unas pequeñas, aparentan, ¿no? No es que sean. Unas estructuras bastante brillantes, oscuras, ¿no? Pero no tengo ni en libros, ni en libros de niños, ni nada se ve, ¿no? Bueno, estas entonces, estas células van a producir
estas estructuras que se llaman los melanosomas. Estos melanosomas contienen, ¿cómo se llama esto? La melanina, ¿no? Va a contener la melanina. Y esto es controlado también por una glándula que es la epífisis, ¿no? Epífisis o glándula, ¿cómo se llama la glándula? La glándula pineal o epífisis, ¿no? Que va a producir, pues, entre otros, la melatonina y que van a tener acción sobre la producción de melanina. ¿Por qué? Porque estos tienen una producción, digamos, estacional. Durante la primavera, el verano, son los meses en que hay una mayor producción de esta melanina, porque nosotros respondemos pues a nuestro ciclo circadiano. Entonces, estas glándulas también tienen efectos sobre los melanocitos, ¿no? Igual que el parche intermedio de la hipófisis, ¿no? Que hay una glándula que se llama, una hormona que se llama hormona estimuladora de los melanocitos, específico, ¿no? Para esta célula. Aquí esta es glándula mamaria, de hecho. Entonces vemos gran cantidad de melanina y aquí están los melanocitos, ¿no? Bien. Estos melanocitos dicen pues que tienen unas estructuras parecidas a unos barcos. O sea, cuando tú estás debajo de... Yo me imagino que dicen que se parecen a barcos, yo me imagino que debe ser cuando tú te metes dentro del agua, ¿no? En el mar, por ejemplo, y miras hacia arriba y ves un barco que está pasando, se parecerá a eso, porque a otro barco yo no le veo parecido, ¿no? Bueno, estos son los melanosomas. Estos melanosomas se producen y prácticamente de frente van a ser dirigidos hacia las células que están cercanas, ¿no? Las células del estrato espinoso que están cercanas. De tal manera que rápidamente se disemina pues esta melanina, ¿no? Célula con premelanosoma PM, no sé qué sea. Prolongaciones citoplasmáticas que se extienden entre los queratinocitos. Ahí está. ¿Dónde está? A ver. Ya. Entonces vemos estas que están pues bien coloreadas y con estas estructuras pequeñitas que se llaman los islotes de Langerhans. Miren con cuál Pac-Man pues se mete ahí el melanocito entre las láminas. Bueno, sus proyecciones se van a meter entre los queratinocitos y rápidamente les van a pasar esa protección, ¿no? ¿Sí? Células de Merkel. Estas células son mecanorreceptores, como les decía, ¿no? Son mecanorreceptores. Se sitúan en la capa basal, ¿sí? Claro que sí, están junto con las arterias, con los capilares, etcétera, ¿no? Presentan glándulas de tipo neuroendocrino, hacen sinapsis con las terminaciones nerviosas que las vamos a encontrar en la dermis, ¿no es cierto? Aparecen aisladas o en grupos denominados discos pilosos. Constituyen receptores del tacto. ¿Ok? Esto es típico de estas células de Merkel, ¿no? Un núcleo bastante irregular, ¿no? Un núcleo bastante irregular que se ve pues como una especie de parece como un animalito, un ácaro o algo así, ¿no? Acá está su nariz, su boca, tiene cara de malulo. Típico de estas células de Merkel son estas células que van a ser
¿cómo se llama esto? Va a tener así el núcleo, así, una forma para reconocerlo, justamente es la presencia de este núcleo que presenta como crestas, ¿no? Bueno, vamos a ver. Vayan encendiendo sus cámaras, ¿sí? Porque ahorita va a ser el examen. Vayan encendiendo su cámara, sus micrófonos, etcétera, etcétera. ¿Tienen alguna pregunta antes de la prueba? Miss, ¿podemos encontrar en tejido conectivo laxo, podemos encontrar células sanguíneas? Sí, claro, sí hay capilares. No solamente dentro de los capilares, sino fuera de los capilares. Porque tú sabes que las células sanguíneas son células migratorias cuando llegan al tejido conectivo. Entonces, si por ejemplo hay una inflamación, tú puedes encontrar neutrófilos, puedes encontrar eosinófilos, linfocitos, de todo. ¿Sí? Ok, mi gracias. ¿Alguna otra pregunta? Es una consulta. Sí. En caso de los neutrófilos, los eosinófilos, las uniones de sus lóbulos también va a ser por puentes de cromatina. De cromatina. Sí. Tanto neutrófilo como eosinófilo, ¿no? Los neutrófilos, todas las células que tengan núcleo lobulado van a tener puentes de cromatina. Así sea la célula que sea, ¿no? Si su núcleo es lobulado, tiene puentes de cromatina. Porque si no sería una célula binucleada o trinucleada. En este caso no es así, es un solo núcleo que tiene pues hendiduras tan profundas que llegan a formar lóbulos, ¿no? ¿Ya? Deben de estar listos porque 1 minuto falta para la prueba. No han encendido todas sus cámaras. ¿Ya? ¿Entraron todos? Ya empezó, ¿no? Sí, ya empezó. Tienen que tener sus cámaras. ¿Perdón? Pensé que me estaba diciendo algo. Apaga tu radio, por favor, tu radio, tu televisor. ¿Quién es? Liliana, ¿eres tú? Que se escucha un televisor, no sé qué. Ya. Yo lo apago. Ya. Miss, estoy refrescando y no me deja entrar a la prueba. Sí, Miss. Actualízalo, vuelve a ingresar, rapidito, vuelve a ingresar. Sal y vuelve a ingresar. Profesora, pero cuenta desde que uno ingresa, ¿verdad? No, se cierra a las 4:55, ¿no? No, 4:55. Pero tienen tiempo sobrado, porque cada pregunta tiene 1 minuto y medio, es un montón. Y no me aparece, me sale restringido todavía. Yo volví a entrar y tampoco, no se puede. Sí. ¿Por qué no se puede? ¿Pero algunos ya han entrado? Sí. Entonces lo que tienen que hacer es actualizar Romy, o salir y volver a entrar. Vuelve a entrar. Yo acabo de hacer eso y ya me sale. A mí también. Gracias, Vivi. Ya. Nada. Mis, en las que son para escribir, escribimos en mayúscula, ¿cierto? Sí. Hay otras opciones, pero he puesto varias, pero de todas maneras es preferible con
tilde y con mayúscula, ¿no? Naomi, creo que eres tú. Ahí está, ¿quién era que se apagó la audio? Diosito, ¿quién es? Una consulta. Sí, En la que es para escribir, ahí sí, de nuevo con mayúscula o minúscula. sí, sí, con mayúsculas. Con mayúsculas. Ese pajarito que bonito. Pena, que no sé quién es, que suena ese pito tan horrible.
Miss, escriben en mayúsculas, ¿verdad? Profesora, profesora, profesora. Sí te escucho, sí te escucho. Fue el error de la plataforma y no quiere cargar. Ya, espérate un ratito. Todavía tienes tiempo. Abraham, ¿ya terminaste? Sí, Miss. Ah, sí, ya. Miss, hay una pregunta que no te piden colocar con letras mayúsculas. Es con minúsculas, ¿no? No importa, ponla como quieras y de todas maneras eso se corrige nuevamente, ¿no? Sí, Miss. Es que algunas preguntas las he hecho la profesora Jackie y otras las he hecho yo. Las que he hecho yo sí he puesto con mayúsculas. De repente la profesora Jackie no ha puesto. Si no ha puesto, ya pone la especificación de sea mayúsculas o minúsculas.
¿Se cerró? No se cerró, ¿no? Sí. Sí, eso se cerró. Ok. Vamos a ver la corrección. La podemos entrar. Vamos a compartir. Vamos a ver la prueba. Vamos a ver la pregunta. Ya. ¿Estoy compartiendo o no estoy compartiendo? Sí, ¿no? Ah, pero primero hay que hacer la corrección de las... Uy, miren esas notas terribles. Pero no se asusten, ¿no? Ya saben que hay que hacer la corrección. Y Stephanie no llegó, Amparito no llegó a... Miss, ella escribió por el chat diciendo que el Zoom la votó y que estaba teniendo problemas no sé, de conectividad. Bueno, yo no sé si después no tienen tiempo para dar la recuperación. No lo sé. Ay, Miss, muy poco tiempo. ¿Cómo va a ser minuto y medio poco tiempo? Generalmente tú ves, en todas las universidades te ponen 1 minuto por cada pregunta, pero por problemas de conectividad se les está dando 1 minuto y medio. Es un montón, 50% del tiempo. Profesora. Soy yo la que tuve el problema, me acabo de conectar a través de mi celular, no me cargó error la página y entonces, no quiso dar y se bloqueó y se quedó ahí congelado. ¿Eres Tengo que Amparito? enviar mi reporte. Sí, claro. Sí, mi. ¿Le tomaste foto? Sí, le tomé screenshot y 2. Le tomé tanto como el error que salió, el mensajito rojo y al otro que salía error. Ok. Tienes que enviarlo, pero ya. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que buscar la prueba. Acá tengo que buscar. Que no sé si la profesora habrá puesto con... Uy, ya se acaba el tiempo. A ver, aunque sea un ratito, vamos a ver. En histología debemos seguir pasos que nos lleven a conseguir las minas histológicas necesarias para realizar nuestras observaciones. Algunos de estos pasos son conocidos como 2 puntos aparte. Paso en el que se utiliza silol, aclaramiento, ¿no? No se ve. No se ve. Es que cada vez que sale en la pantallita tengo que poner compartir. Qué pesado. O sea, para cada pregunta tengo que poner. Ya. Entonces acá era aclaramiento, ¿no? Bueno, vamos a poner acá sería aclaramiento, uso de alcoholes, es deshidratación, evita la autólisis de las células, fijación y uso de los colorantes, tinción. Por lo menos la de tinción me imagino que habrán hecho bien. No, seguro que han hecho bien. Siguiente pregunta. Marque la alternativa correcta respecto a la siguiente imagen. Eso obviamente son fibras colágenas, ¿no? Pero no me acuerdo qué más decía. Fibras colágenas que son acidófilas, por eso se ven rosadas, ¿no? La respuesta correcta. Vamos a ver si está en la respuesta correcta o no. Ya. Entonces esta tengo que cambiarla. Vamos a cambiarla. ¿Por qué? Vamos a cambiar acá la respuesta, ¿no? Tengo que ir acá.
letra. La respuesta correcta no es esta. 1. Y la respuesta correcta acá, este de acá. Ya. Ok. Todas estas cositas nos quitan tiempo. Ya, ahora sí. Debe salir la respuesta correcta. Ya. Ya, ahí está la respuesta correcta, ¿no? Sacan las fibras colágenas que son acidófilas. Ya, oye, ¿por qué se detiene? Entiendo. Oh, pero creo que ya es hora que nos pasemos al otro lado, ¿no? A ver, avancemos un poquito, aunque sea una pregunta más. Guardar cambios. Ya. Siguiente, tejido conectivo. A ver, A, fibras elásticas, B, colágeno, D, tejido conectivo laxo, y C, Miss, no se ve. No, sí, pues, que cada una tiene que estarse compartiendo. Ya, a ver acá. Fibras reticulares, no, ya no, esta no es. Hay que cambiar, ¿no? Sería fibras elásticas, colágenas, fibroblastos, tejido conectivo laxo. Ya. Ay, ¿por qué se va? Qué pesado. Mi, si no puedo compartir toda la pantalla así para que ya no se salga. ¿Perdón? Así, hay una opción donde sale compartir todas las pantallas. O sea, que cuando cambia la pantalla o la pestaña, también se cambia y se ve. Ay, ¿dónde estará eso? Ahorita no tengo tiempo para buscarlo. A ver, fibras reticulares, no. Fibras elásticas, no. Fibras colágenas elásticas, fibrocitos, no. ¿Dónde está? Fibras, ¿por qué hay 4 nada más? Fibras elásticas, colágenos, fibroblastos, tejido conectivo laxo. Ya. Profesora, disculpe, ¿verdad? Algunos compañeros estaban diciendo que les faltaba la revisión de sus exámenes del examen pasado. Que no les había sumado. No le he terminado. ¿Cuál es la fibras elásticas, fibras colágenas, fibroblastos? Y acá está, pues está bien, esta es la respuesta. ¿Y por qué no sale al otro lado? Ah, no le he puesto acá, ¿no? Tejido conectivo. Elásticas, colágenos, fibroblastos, ya, esa es la respuesta. Siguiente. Obviamente ese es un eosinófilo, ¿no? Y no está marcada la respuesta, así. La respuesta es eosinófilo, ¿no? Con mayúsculas con tilde. Profesora, una consulta. Yo puse con mayúscula, pero
Creo que no puse con tilde. Sí, te lo va a validar. ¿Sí? Ya. Sí. Bueno, vámonos pasando al otro lado. Terminamos allá en la práctica, ¿ya? Acuérdense lo que les toca en el segundo grupo, en qué pregunta nos hemos quedado, ¿ya? ¿Sí? Chao. Nos vamos a la práctica. Dígame que sí. Sí, Miss, hasta luego. Ya, Profesora. ok. Miss, Chao, chao, rapidísimo. chao.